El puerto de Tianjin es el puerto comercial multifacético más grande hecho por el hombre en la China continental y uno de los más grandes del mundo. Cubre 107 kilómetros cuadrados de superficie de la tierra, con más de 31 kilómetros de costa y muelles de 140 camas de producción. El puerto de Tianjin maneja 450 millones de toneladas de carga y 11.5 millones de TEU de contenedores. Dispone del muelle de contenedores más grande del país, con 75 atracaderos, de los cuales 48 son para barcos de más de 10.000 toneladas, por lo que es quinto puerto del mundo por tonelaje de rendimiento y la 11ª en el movimiento de contenedores. Las operaciones portuarias son con más de 600 puertos en 180 países y territorios alrededor del mundo. Es servido por más de 115 líneas de contenedores regulares a cargo de 60 empresas de transporte marítimo. La ciudad de Dubái cuenta con dos puertos de relevancia internacional, Puerto Rashid y Puerto Jebel Ali. Ambos son gestionados por la Autoridad Portuaria Estatal de Dubái. El puerto Jebel Ali se encuentra a apenas 35 kilómetros al sudeste del centro de la ciudad y es actualmente el más grande de Oriente Medio. Al igual que el puerto de Rashid, gestiona tanto el tráfico de pasajeros como las operaciones del comercio exterior. Su patio de contenedores abarca más de 1 millón de metros cuadrados de superficie. Las instalaciones de Cargo Village le permiten conectar con gran eficacia el puerto con su red de autopistas y el aeropuerto internacional. Con más de 8 millones de TEU gestionados cada año, es uno de los 10 puertos comerciales más importantes del mundo. Puerto Rashid está ubicado junto a la zona comercial más importante de la ciudad. Gestiona la actividad de comercio exterior de todos los Emiratos Árabes Unidos, así como un gran volumen de tráfico de pasajeros. Su avanzada tecnología hace que sea considerado el puerto más moderno del mundo y de hecho es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento de buques. Sus 102 muelles de aguas profundas y muelles para buques contenedores le permiten gestionar la carga y descargar de grandes portacontenedores, carga general y ro-ro. Puerto de Qingdao, continente Asia, país China. Localización Qingdao. Qingdao es una de las ciudades más grandes de China. Está situada en la costa noroeste de China y ubicada en el extremo este de la provincia de Shandong. Es archiconocida por sus maravillosos paisajes. El puerto de Qingdao se estableció en 1892 y consta del puerto original de Qingdao, el puerto de Hongdaoil y el puerto de Qinhuanggang. El puerto Qingdao se sitúa en el puesto 14 en volumen de contenedores en el mundo, con sus 15 terminales y sus 72 muelles de amarre. El segundo puerto en China, con un volumen de 100 millones de toneladas. Puerto de Ningbo. El puerto de Ningbo se estableció en el año 738 durante la época de la antigua China. El puerto se encuentra en el cruce de la ruta de transporte norte-sur y la importante vía fluvial del río Yangtze. Cuenta con varios puertos que son Beilun, Ningbo, Zhenhai, el viejo puerto de Ningbo Daxi y Yuanshan. En el año 2009 el puerto de Ningbo y el puerto de Zhoushan se fusionaron para formar un centro de manipulación de la carga combinada. La combinación de Ningbo-Zhoushan tuvo un tráfico de 627 millones de toneladas de carga en 2010, convirtiéndose en el segundo puerto más grande en el mundo en términos de volumen de carga. Cuenta con terminales para contenedores y carga general, pero se ha consolidado como uno de los principales puertos en el almacenaje, entrega y transbordo de combustible. El canal de entrada
para el puerto de Ningbo es de 22,1 metros de profundidad en la mayoría de lugares. Los buques de hasta 300.000 toneladas pueden navegar fácilmente en el puerto con marea. El puerto de Ningbo también ofrece muchas oportunidades para el desarrollo y la construcción, ya que tiene un litoral de aguas profundas de más de 120 kilómetros. Detrás de la línea de costa de aguas profundas es una amplia zona portuaria, plana adecuada para el almacenamiento y las industrias marítimas. El puerto también inició servicio de transporte marítimo ferroviario con 11 trenes que dan servicio a 36 ciudades en 14 provincias de China y a países del centro del norte de Asia y el este de Europa. Se espera que el volumen de contenedores de transporte marítimo ferroviario supere este año los 400.000 contenedores estándar, un alza anual del 60%. El puerto de Ningbo, Sousan, se encuentra en el punto de encuentro de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Es el puerto más activo de China con 242 rutas marítimas que unen a más de 600 puertos de todo el mundo. El puerto de Busan. El puerto de Busan es el puerto más grande de la península de Corea y del país asiático de Corea del Sur. Se encuentra en la ciudad de Busan, al sureste de Corea del Sur. Fue abierto oficialmente en 1876. El puerto de Busan ofrece conexiones con más de 500 puertos del mundo situados en más de 100 países. El puerto ofrece un desarrollo tecnológico muy elevado, conflictividad cero y un servicio a sus clientes de 365 días al año. En cruceros, Busan recibió en el año 2010 más de 2 millones de pasajeros, convirtiéndose en un gran puerto mundial. Se está trabajando en mejoras de la zona de los atraques de buques de cruceros por el incremento de tamaño de los mismos. La parte sur del puerto está dedicada al tráfico comercial de pesca. Entra por Busan el 30% del pescado que se consume en el país, que se traduce en unas 800 toneladas diarias. El puerto de Busan también tiene 6 puertos hermanos: el puerto de Southampton, Estados Unidos, el puerto de Seattle, Estados Unidos, el puerto de Osaka, Japón, el puerto de Rotterdam, Países Bajos, el puerto de Nueva York, Estados Unidos, y el puerto de Shanghái, China. Busan es el 6º puerto más ocupado del mundo, con el transporte marítimo entre los aspectos más destacados de la economía local. Desde 1978, Busan ha abierto 3 puertos de contenedores, incluyendo Yunsan-dae, Yunsun-dae y Gaman. Busan tiene uno de los puertos más grandes del mundo y puede manejar hasta 13,2 millones de contenedores de transporte TEU por año. Puerto de Guangzhou, continente Asia, país China. Puerto Guangzhou, el puerto principal de la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China. El puerto es operado por Guangzhou Port Group, que es la compañía estatal, la cual fue establecida el 26 de febrero de 2004 de la antigua oficina del puerto Guangzhou. Actualmente es el puerto integral más grande del sur de China. Su comercio marítimo internacional llega a más de 300 puertos en más de 80 países y distritos en todo el mundo. El puerto también sirve como importante centro económico y de transporte para la región de delta del río Perla y la provincia de Guangdong. También es centro de transporte vital para las industrias ubicadas en la provincia vecina. Su infraestructura portuaria. El puerto comprende más de 4.600 atraques, 133 boyas y 2.359 anclajes de 1.000 toneladas cada uno, y la capacidad más grande es de 3.000 toneladas. El gobierno aprobó el dragado del puerto para permitir que buques de 100.000 toneladas ingresen a Nansha, como la marea alta en julio de 2009. Actualmente el puerto draga para permitir el ingreso de buques de 100.000 toneladas a la terminal de Nansha durante la marea baja. Las actividades portuarias.
El puerto de Guangzhou juega un papel importante en la economía, pues maneja una variedad de actividades que incluyen carga y descarga, almacenamiento en condiciones de servidumbre, servicios de carga en contenedores, muchos productos agrícolas, industriales y manufactureros que envían a través del puerto, que incluyen petróleo, cereales, fertilizantes, químicos, acero, minerales y automóviles. El puerto también brinda servicios de pasajeros y servicios logísticos. Este también jugó un papel importante en contribuir al éxito del Hospital Misionero, el Hospital Cantón. El puerto de Chaigen cuenta con unos 140 muelles, de los cuales 18 de ellos son especiales para recibir portacontenedores superiores a 10.000 TNS de desplazamiento. Este puerto ha recibido más de 200 distinciones por sus niveles de rendimiento, como protección del medio ambiente, la seguridad portuaria y la iniciativa de responsabilidad social. Este puerto se extiende a lo largo de 260 kilómetros de costa, cuenta con 140 amarres en conjunto, 51 puestos de ataque para buques a partir de los 10.000 TPM, 18 muelles de contenedores y 18 muelles de transbordadores de pasajeros. Puerto de Hong Kong, primer puerto de esta clasificación que ha experimentado un descenso interanual del 3,3%, registrando un 22,35 M2 en el 2013. Se caracteriza por su gran capacidad de adaptación. El puerto es famoso por sus operaciones eficientes de manejo de carga. Realizan operaciones desde los buques anclados en la bahía, más conocidos como Mitu Strait. Sus amarres y anclajes cuentan con modernas ayudas de navegación para que los buques puedan permanecer durante tifones o tormentas, así reduciendo los costos de operaciones. Debido a la falta de espacio y a la gran cantidad de contenedores que reciben, es un requisito la buena manipulación de los mismos con un sistema informático de alta tecnología. Están capacitados para la carga y descarga de un buque en 6 horas máximo, con tormentas incluidas. El puerto más activo de Asia es el puerto de Singapur. Características: el puerto de Singapur está formado por instalaciones colectivas y terminales marítimas que llevan a cabo las funciones de gestión del comercio. Se manejan las cargas y descargas de los barcos que atracan allí. Actualmente es el puerto más activo del mundo en términos de tonelaje total. Se encarga de la quinta parte del transbordo de contenedores. Operaciones. Tuvo en 2005 el mayor tráfico del mundo en términos de manejo de cargas por tonelajes, con 1.150 millones de toneladas manejadas. Singapur está detrás de Shanghái con 423 millones de toneladas de carga de mercancías manejados. Es el mayor puerto de abastecimiento de combustible, con 25 millones de toneladas vendidas el mismo año. Singapur está situada primera en 2005 mundialmente en términos de tráfico de contenedores, con 23,2 millones de TEUs manejados. El creciente tráfico regional la consolida en el sudeste asiático y el tráfico de transbordo en la ruta Europa-Este asiático a través de Singapur ha ayudado al puerto a encabezar las listas. El puerto de Singapur. El puerto de Singapur es el nombre con el que se hace referencia a las instalaciones colectivas y terminales marítimas que llevan a cabo las funciones de gestión del comercio en los puertos de Singapur y que manejan las cargas y descargas de los barcos que atracan allí. Actualmente es el segundo puerto más activo del mundo en términos de tonelaje total. También se encarga de la quinta parte del transbordo de contenedores, así como el puerto de contenedores más activo, tanto como del abastecimiento de la mitad de la demanda de crudo del mundo. Instalaciones. Tiene 44 amarraderos de contenedores,
12.800 metros de longitud de muelle, 436 hectáreas de área, 16 metros de calado máximo, 143 grúas de muelle y 24.700 kiloteus de capacidad soportable. Principales socios del mundo: China, Hong Kong, Japón, Corea, Malasia, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos. El puerto importa esencialmente materias primas y productos manufacturados de estas materias. Es el tipo de mercancía que maneja. Principales importaciones: máquinas, equipos, combustibles, minerales, productos químicos y alimentos. Y en la parte de exportaciones: maquinaria, equipamientos, bienes de consumo químico y combustibles y minerales. Es el puerto de contenedores más activo, abastece la mitad de la demanda del crudo del mundo. Fue el puerto más activo en cuanto a contenedores de mercancía hasta 2005. Está conectado con más de 600 puertos en 123 países del mundo. El puerto de Shanghái juega un papel importante en las economías emergentes. Terminales EPSA. Terminales EPSA de Singapur está diseñado para operar un total de 57 muelles en sus terminales de contenedores en Tan Hong, Pagak, Keppel, Brani y Pasir Panjang. Singapur es un país soberano insular de Asia. Está formado por 63 islas. La República Parlamentaria, la capital de la ciudad de Singapur, es el cuarto centro financiero más importante del mundo. Es el segundo país con más densidad de población en el mundo después de Mónaco y ciudad cosmopolita. Aquí está ahí una vista desde lejos o desde el aire al puerto de Singapur. Puerto de Shanghái. Cantidad e importancia con su entorno. El puerto de Shanghái, el trabajo conjunto de los tres puertos, ha permitido a Shanghái auparse en la primera posición en cuanto a transporte de TEU se refiere. Esa primera posición se logró en 2010 desbancando a Singapur con 29.005 millones de TEU. Desde ese momento no se ha dejado de crecer, logrando en 2011 superar las cifras de 30 millones de TEUs o toneladas. En 2012 volvió a batir su récord con 32.53 millones de contenedores manejados. Puerto de Singapur. Ubicación geográfica. El puerto de Singapur de Shanghái se encuentra localizado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa china. Se sitúa frente al mar de China al este y a la bahía del Hangzhou Sur. Incluye la desembocadura del río Yangtze, el río Huangpu, que se entra del río Yangtze, y el río Qiantang. El puerto de Shanghái, China, encabezó el ranking que anualmente elabora la LOI, lista sobre los 100 puertos que movilizan mayor cantidad de TEUs a nivel mundial. Este producto alcanzó los 35.537.000 de TEUs, marcando un incremento de 3.5 respecto al año 2014, cuando se movilizó 35.304 unidades. Historia. En 1842 Shanghái se convirtió en un puerto de tratado. A principios del siglo XX era la ciudad y el mayor puerto en el lejano oriente. En 1949, con la toma de poder comunista en Shanghái, en 1991 el gobierno central permitió a Shanghái iniciar la reforma económica. En 2005 se constituyó un puerto de agua profunda en la isla de Yansan, un grupo de islas en la bahía de Hangzhou unido a Shanghái por el puente Donghai. El puerto de Shanghái se sitúa frente al mar de China al este y a la bahía de Hangzhou al sur. Incluye la desembocadura del río Yangtze, el río Huangpu, que se adentra en el río Yangtze, y el río Qiantang. El puerto de Shanghái es el más grande y reconocido como el centro de tráfico de China. Su infraestructura se encuentra en capacidad para mejorar todo tipo de carga general a granel y refrigerada. Características. Para contenedores cuenta con 6 números de terminales o muelles.
12.938 longitud de muelles, 42 muelles, 150 grúas de contenedores, 460 grúas RTE, 24 Richtstacker, espacio para contenedores de 627.9 en almacén por metro cuadrado, 38%, capacidad en TEU de 18.260.